lo que esperábamos era, en principio, hacer esa selección para plantear al Ministerio de Justicia algo que todavía venimos esperando, que es hacernos, ¿no?, competentes exclusivamente para ver los casos de gran corrupción. Los casos de corrupción menuda, que representan, por ejemplo, expectativas de cobro de reparación civil mínimas, no deberían ser materia de competencia de la Procuraduría Pública en delitos de corrupción. Y les digo por qué, y se lo grafico de una forma muy elemental. Un abogado de la Procuraduría acude a una diligencia en el Ministerio Público desde Miraflores, donde está la sede de la Procuraduría, y el taxi en que se moviliza seguramente le cobra entre 10 o 15 soles. Tiene que ir seguramente por una investigación preliminar entre 5 o 6 veces por mes. Yo les aseguro que en 2 meses el gasto que hace ese abogado, que luego llega a la Procuraduría y pide el reembolso de lo gastado por concepto de movilidad, superó la expectativa de reparación civil que tiene la Procuraduría al final, si es que efectivamente el imputado es condenado. De modo que estamos a déficit, ¿no? Y esta fue una de las principales conclusiones que sacó el observatorio del estudio de cada uno de estos casos y de esta clasificación de la que yo les hablo. No solamente eso, bueno, el observatorio ha servido para otras cosas, ciertamente. Hoy podemos tener un mapa de la corrupción, un mapa nacional, porque hoy tenemos dominio de alguna data que antes jamás se tuvo. Con decirles que era imposible al inicio de la gestión conocer cuál era la situación jurídica de los procesados. Era imposible, por tanto, saber también cuál era el monto de reparación civil que se le adeudaba al Estado, cuánto de ese monto se había pagado efectivamente. Era imposible saber el número de sentencias condenatorias firmes. O sea, realmente la Procuraduría al inicio de esta gestión se había desvanecido aquella primavera de los primeros años posteriores a la década de los 90 en el siglo pasado. Así es que enfrentando esa dificultad pudimos llegar a estas conclusiones. Estos casos que ustedes tienen allí fotocopiados son 5 casos que voluntariamente hemos querido excluir los casos de la ex Procuraduría Adolfo Fujimori Montesinos, que son seguramente todos casos muy complejos y casos emblemáticos, pero hemos querido incluir únicamente 5 casos recientes, 5 casos en los que esta Procuraduría ha tenido actividad o ha desplegado una actividad protagónica. El primero es este llamado caso madre, que es el caso de los petroaudios, ¿no? Ustedes recordarán estos audios en los que se escucha a 2 personajes, Rómulo León Alegría y Alberto Quimper, conversando. La idea era tentar la adjudicación de 5 lotes petroleros a favor de una empresa noruega. Esto promovió además una serie de mecanismos de asistencia mutua internacional para conseguir que esta empresa noruega fuera tercero civilmente responsable, por ejemplo, entre otras cosas. De las investigaciones efectuadas, se tenía que la adjudicación ilegal de lotes petroleros en septiembre de 2008 se había efectuado efectivamente y se había otorgado a la empresa noruega la Buena Pro. De esa investigación surgieron una serie de investigaciones preliminares que hoy vienen siendo materia de diligencias preliminares en varias de las fiscalías del subsistema anticorrupción. Es decir, este caso equivale más o menos a lo que fue el caso madre en su momento en la época de Fujimori. Es decir, de este caso se desprenden una serie de investigaciones que tienen que ver ya no solamente con la adquisición de lotes petroleros, sino con la adjudicación de Buenas Pro para construir hospitales, otra adjudicación de lotes en otros lugares del país, otras regiones del país, lotes adyacentes al lote 88 del gas de Camisea, adjudicación de convenios por evaluación técnica, recursos geotérmicos de la región Tacna, una serie de intereses que tenían estas personas que vienen siendo investigadas
ya les digo, por el Ministerio Público y en este caso, en el caso madre, por el Poder Judicial. Este es un caso además emblemático en la medida en que representa, es un caso que todavía se tramita con el antiguo código, el código del 40, y tiene en este momento ya 4 años y medio desde que se hizo la denuncia, ¿no? En el año 2008, en octubre del 2008, se denunció este caso y hoy todavía nos encontramos en etapa intermedia. Acaba de emitirse la acusación hace una semana y esperemos que se fije una fecha ya para el inicio del juicio oral prontamente, pero tenemos, como les digo, 4 años y medio en esto y todavía no tenemos ni siquiera iniciado el juicio oral, ¿no? Este es un caso típico de o es un caso tipo A, ¿no? Porque si ustedes hacen la operación que se les planteaba con los valores que les comentaba, van a darse cuenta que este caso tiene un valor 10, ¿no? Es un caso típicamente A. El segundo es el caso SUNARP. En el 2011 se descubre que SUNARP, Registros Públicos, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, había adquirido para todas las sedes a nivel nacional diversos bienes para una campaña de cultura registral y de módulos educativos por más de 3,5 millones de soles. Estos bienes, en muchos de los casos, no llegaron ni siquiera a las zonas a donde iban o donde debían ser entregados. Se fraccionaron las compras y se benefició claramente a un grupo de proveedores. ¿Por qué este es un caso interesante además de emblemático? Porque esto dio lugar a algo que nosotros hemos iniciado en la Procuraduría como una enseña, como una premisa básica. Nosotros iniciamos pesquisas antes de entregar al Ministerio Público la noticia criminal y lo hacemos con la intención de que el caso no se caiga en investigación preliminar. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una serie de indagaciones previas, nos dimos cuenta, entre otras cosas, utilizando algunas bases de datos públicas, redes sociales, entre ellas, por ejemplo, que muchos de estos proveedores se conocían entre sí. Bastaba con tener sus nombres, por ejemplo, entrar a algún mecanismo de estas redes sociales, al Facebook, y encontrar entre sus amigos, ¿no es cierto?, personas comunes. ¿De qué nos dimos cuenta? De que estos 16 proveedores habían acudido a un solo banco para abrir su cuenta bancaria. Nos dimos cuenta también que varios de estos proveedores tenían por conocidos a personajes o funcionarios de registros públicos que posteriormente participaron en los comités de selección. Nosotros entregamos ese caso con esos avances al Ministerio Público y este es un caso que ya se encuentra formalizado, ya está en investigación preparatoria. Este también es un caso por los montos, por los funcionarios. Aquí está comprometido un ex superintendente de registros públicos que tiene también una valoración que lo hace un caso tipo A.